Están ahí las ligas a las simulaciones que yo tengo en Sim. Ya les puse todo ayer y algunos objetos de aprendizaje para que estudien ahí. Todo está ahí en Canvas. Ya, todo, hasta la clase de ayer, ya está subido en Canvas. El video, todo, todo, todo. Va, gracias, profe. Vale. Bueno, vamos a ver en qué nos quedamos. Alentando. Nos quedamos aquí, ¿se acuerdan? De ayer. Estábamos viendo el amplificador restador. Voy a borrar eso que está ahí. ¿Qué está pasando con esta cosa? Ahora en lugar de ayudarme a pasar la diapositiva pinta. ¿Ya vieron? Muy mal por esta vez. ¿Qué está pasando? No. Está muy, muy, muy lento esto. Ok, vamos a ver. Ahora sí. Esto fue lo que vimos ayer, donde llegamos que al final el voltaje de salida del amplificador diferenciador o restador, pues lo que hace es hacer la diferencia entre el voltaje de entrada en la entrada no inversora menos el voltaje que entra en la entrada inversora. Al final llegamos a esto que está aquí. Entonces vamos a ver el que sigue. De los amplificadores que utilizamos, por ejemplo, para hacer algunas aplicaciones de generación de pulsos cuadrados, para generación de escalones, para cualquier cosa que tenga que ver con un pulso que sube y que se mantiene cuadrado en la parte de arriba. Lo voy a poner si quieren con otro color. No. Les juro que esto que me está pasando ahorita con el iPad es totalmente nuevo para mí. En fin, les ofrezco más bien una disculpa. Ok, les estaba yo dibujando algo así para que se vea mejor. Cuando nosotros queremos obtener un voltaje de salida, ya no se ve, es lo que estoy dibujando. No, por favor. Denme un segundo. Ok, a ver, vamos a ver. Les decía, si aquí en el B0 yo quiero obtener una señal en B0 que se vea como esto, cualquier cosa que tenga que ver con ondas cuadradas, más anchas o más delgadas, que esto es muy útil para encender cosas en controles on-off. Cuando yo quiero encender algo, simplemente le digo enciéndete y se pone en un voltaje alto. Cuando lo quiero apagar, que se vaya al voltaje bajo o tierra, en este caso. Cuando quiero generar una onda cuadrada, por ejemplo, para todos sus circuitos de tipo digital, electrónica digital, pues ustedes regularmente saben que utilizamos pulsos cuadrados, unos y ceros. Entonces aquí estamos generando unos y ceros. También si queremos generar nada más un escalón, como esto, lo que veían ustedes a veces en matemáticas, que algunos circuitos tienen respuesta al escalón, ¿sí? A escalón unitario y ese tipo de cosas, lo podemos hacer con un circuito como este. Es el comparador.
¿Qué es lo que hace el comparador antes de ver las ecuaciones? El comparador, fíjense cómo no tiene nada alrededor, nada. Solamente un voltaje a la entrada positiva y un voltaje a la entrada negativa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser este voltaje menos este voltaje. Y como no tiene retroalimentación, pues intentará darnos la ganancia del lazo abierto. ¿Se acuerdan de más o menos cuánto era la ganancia del lazo abierto? Muy grande. Muy grande, ¿no? De 100. De mil, no, de miles, de 100,000, 200,000. El que vimos para el 741, y que de hecho ya también se lo subí, es que de subírselo ya se lo subí, nos daba de 200,000, ¿se acuerdan? Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, vamos a suponer que tengo 2 volts aquí. Y vamos a suponer que acá tengo 1 volt. Como lo que va a hacer es la diferencia, va a ser 2 volts menos 1 volt igual a 1 volt. Y a ese volt, que es el voltaje diferencial, la diferencia entre la entrada positiva y negativa, lo va a amplificar o a tratar de amplificar con la ganancia del lazo abierto, pues va a tratar de entregarnos 1 volt por 200,000. Nos intentaría entregar 200,000 volts. Pero sabemos, y ya lo hemos visto, que no podemos llegar a tanto voltaje porque nuestra alimentación está limitada a un cierto voltaje de positivo y a un cierto voltaje negativo. Suponiendo que estuviésemos a 12 volts, pues a lo más que va a llegar es a 12 volts y ahí se va a mantener. Si fuera al revés, que el voltaje en la entrada negativa fuera mayor, entonces nos daría la saturación, pero en el lado negativo. Acuérdense que cuando la salida es igual a VCC o más menos VCC, se dice que tenemos saturación. En este caso, saturación positiva y en este caso, saturación negativa. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el voltaje en la entrada positiva sea mayor a la entrada negativa, tendremos saturación positiva. Si el voltaje en la entrada negativa es más grande que el voltaje en la entrada positiva, tendremos saturación negativa. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí en un momento. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje visto así nada más como un amplificador que tiene solamente voltajes en sus entradas y no tiene otro tipo de configuración ni retroalimentación, el voltaje diferencial pues es justamente la diferencia entre este y este. Entonces, B más menos B menos. Ese es el voltaje. Profe, Sí. pero entonces ahí no se cumple el principio de tierra virtual. No, porque no tenemos un circuito que nos esté generando otros voltajes, por ejemplo, otras resistencias por aquí, otras resistencias por acá. Entonces, ahí no se cumple. Acuérdese que por eso es virtual, porque nosotros, no quiere decir que justamente en ese lugar valga cero el voltaje. Nos sirve para hacer el análisis. Es Ok. una aproximación que nos sirve para hacer el análisis, pero no quiere decir que siempre, siempre, siempre este voltaje sea igual a este. No, solamente cuando tenemos una configuración que tenga resistencias y que nos permita tener diferentes voltajes. ¿Sí? O sea, en este, como no tiene nada alrededor, no hay una configuración de resistencias, aquí no se cumpliría el principio de tierra virtual. ¿Sí? O sea, Sí, no en gracias, todas, no en profe. todas se va a cumplir. Vale, entonces, si el voltaje diferencial, este que está aquí, es este voltaje menos este voltaje, entonces, ¿qué más podemos decir? Nosotros sabemos que el voltaje más, o sea, este que está aquí, y el voltaje menos, este que está acá, pues es igual, el voltaje más es igual al voltaje de entrada, la señal de entrada de B1, y el voltaje menos es el voltaje de entrada 2, correcto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si decimos que el voltaje de diferencial, pues es el voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2? Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que ya veníamos diciendo. ¿Y el voltaje de salida cuál va a ser? Bueno, pues va a ser este voltaje
va a ser la diferencia de esos dos voltajes multiplicado, como ya lo explicaba hace un momentito, multiplicado por A. ¿Se acuerdan que A habíamos dicho que era la ganancia del lazo abierto? Dice con A igual a la ganancia del lazo abierto, que es muy grande, alrededor de 200,000 veces. Lo cual pues sabemos que no es posible que nos entregue 200,000 volts, porque necesitaríamos hacer magia para que eso sucediera. Entonces a lo más que va a llegar es a la saturación, al voltaje de alimentación. Por lo tanto, si el voltaje más, es decir, este de por acá, es mayor al voltaje menos, entonces B0 va a ser la saturación positiva. Se va a ir al voltaje de alimentación positivo. Y el caso contrario sería, si el voltaje menos es mayor al voltaje más, el voltaje en la entrada inversora es mayor al voltaje en la entrada no inversora, entonces el voltaje de salida se va a ir a la saturación negativa. Si estamos alimentando con más menos 12 volts, por ejemplo, entonces la salida aquí sería más 12 volts. Si fuera el caso contrario, sería menos 12 volts. ¿Sí? Y entonces, dependiendo de cuánto valgan las fuentes, pues tendremos una saturación positiva o una saturación negativa. Ese es un simple comparador. Es muy simple, pero al mismo tiempo tiene mucha utilidad, como lo acabamos de mencionar. Podemos generar ondas cuadradas con ese, podemos generar pulsos cuadrados, podemos generar señales de activación on-off, enciende, apaga, podemos generar ondas para electrónica digital. Es un circuito muy sencillo, pero que sirve bastante. Vamos a ver cómo se vería en el simulador. Se los voy a mostrar por acá. Comparador. Denme un segundo. Ahí está. El comparador. Sería este de aquí. Voy a quitar este. Voy a poner esta punta de prueba. Voy a poner aquí. Y esta punta la voy a poner aquí. Vamos a dividir la pantalla. Y vamos a simular. Vean ahí cuál sería la salida. Esta es la entrada positiva. Esta es la entrada positiva y tiene 4.6 volts. Y la entrada negativa tiene 3 volts. ¿Cuál es mayor? La de la entrada positiva. Tengo por ahí una punta de prueba en una onda senoidal. Denme un segundo. Déjenme quitarla. Vamos a... Tengo una punta de prueba puesta por ahí. Listo. Ahí. Entonces, si la entrada es de 4.6, la positiva, y la negativa es de 3, pues entonces la que gana es la positiva. Por lo tanto, el amplificador se va a la saturación positiva, que es este voltaje de aquí arriba. Estamos en la verde, que es la salida, está en 12 volts. 12.5, bueno, ahí son 12. Si nos colocamos por aquí con el cursor, son 11.96. 11.96 volts. Les decía que regularmente no llegamos a la saturación exacta de 12, si es que el amplificador está alimentado con 12. No llegamos exactamente a 12, siempre es un poco menos, un poquito menos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podríamos hacer es cambiar. Vamos a ponerle pausa. Y vamos a hacer lo contrario, para ver la comparación hacia saturación negativa. Vamos a cambiar el valor de esto. Vamos a ponerlo de 2 volts. Y vamos a hacer lo que funcione. Bueno, ahí se ve que ya se fue para abajo. Ahora la señal de salida está en menos 12. Ahí menos 11.96.
Entonces, eso es lo que hace. No tengo nada alrededor, no tengo ninguna resistencia, ninguna retroalimentación, no tengo nada aquí a la entrada, nada. Simplemente coloco un voltaje en la negativa, coloco un voltaje en la positiva y se va a ir a saturación positiva o negativa dependiendo de cuál de ellas sea la más grande. ¿Ok? Está muy, muy sencillo este circuito, pero les digo, es uno de los más sencillos, pero es uno de los más utilizados. Es muy útil. Lo vamos a utilizar también más adelante cuando querramos, por ejemplo, generar una onda cuadrada. Pues se puede utilizar un circuito como este. No sé si les queda alguna pregunta sobre este circuito. Está muy sencillo, muy simple. No tiene más allá de ponerle Profe, una ahí no hay respuesta. forma de saber Ah, por qué da 12. sí, sí, claro. ¿Por qué da 12? Porque el multisim, este que estoy usando yo, el multisim online, por default da la alimentación de los amplificadores operacionales, la da entre más 12 y menos 12, pero nosotros lo podemos cambiar. Eso creo que ya lo habíamos dicho ayer. En un segundito. Entonces, Ah, ok. por Sí, ejemplo, ya me acordé cuál era. sí, vamos a hacerlo, no hay problema. Ahí le doy doble clic a cualquiera de los dispositivos y me aparece la pantalla de configuración. ¿Ok? Voy a hacer un poco más grande esto. Ahí. Entonces, ahí abajo dice alimentación de más menos 12. ¿Sí ya vio? Aquí dice 12. Si yo me voy aquí Sí. y le pongo 15, pues lo que voy a hacer es subirlo a 15. Y acá abajo a menos 15. Perdón, le puse guión bajo. Ahí está. Y ya quedó configurado. Ahora, cuando lo ponga a simular, pues ya no se va a ir a más 12, menos 12, sino a menos 15. Vamos a ponerlo a trabajar. ¿Ya vieron? Ahí está. Ahora está en menos 14.93. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que pues realmente sí se cumple lo que estábamos esperando que se cumpliera, que es que nos entregue más o menos el voltaje de alimentación. Yo en este momento ya cambié a más menos 15. Bueno, pues como la entrada negativa es más grande que la positiva, se va a saturación negativa a prácticamente menos 15. Lo podemos, lo podemos cambiar de nuevo para que esto sea más grande. Cualquier valor por encima de 3, es más, podríamos ponerlo en 3.1 y ya con eso es suficiente. 3.05, por ejemplo. Ya con eso, la positiva es más grande que la negativa. Y por lo tanto, el amplificador detecta eso y nos muestra la salida en 15 positivos, porque ahora perdón, ahora este de aquí es más grande que este. 3.05 ya es más grande, por lo tanto se va a saturación positiva. Con 2.95, ya con eso, con que detecte una diferencia, se va a saturación negativa. Ahí está. Ahí está en menos 15 ya. Profe, y en estos ejemplos nunca va a aplicar la tierra virtual. No, cuando usemos alguna configuración con resistencias, lo que decíamos hace un rato, como tenemos diferente, al momento de que tenemos en un circuito una malla, una rama con resistencias, quiere decir que antes o después de las resistencias hay diferentes voltajes. Para hacer el análisis, el principio de tierra virtual es muy útil, precisamente por eso, porque hacemos la aproximación de que los dos puntos de entrada de voltaje tienen el mismo potencial, aquí y aquí. Pero si no tenemos más resistencias ni configuración de ningún tipo, como en este caso,
No tenemos nada, ni retroalimentación, ni resistencia de entrada, ni nada. Simplemente entonces ahí no aplica el principio de tierra virtual. Que creo que para todos los amplificadores, en su mayoría, como configuración, con resistencia Profe, y demás, sí aplica el principio de tierra virtual, pero creo que este es el único para el cual no aplica. Sí, dígame. eso le iba a decir, si yo quería hacer un comparador de voltaje, entonces tendría que quitar todas las resistencias y eso. ¿Perdón? Si yo quisiera hacer un comparador de voltaje, no tendría que haber resistencias, porque ¿No? si no se estaría cumpliendo la tierra virtual Sí, y ya no sería y si comparador. tuviera resistencia, bueno, sí puede tener una resistencia aquí. A ver, que me quede claro, que nos quede claro. Déjenme detener la simulación. De todos modos, no va a cambiar en el tiempo. A ver. Yo puedo tener resistencias, sí, sí puedo tener resistencias, pero cuando tenemos nodos con resistencias, es decir, que haya más de una. ¿Yo puedo poner una resistencia aquí? Sí, sí se puede. El meollo del asunto cuando aplica la tierra virtual es que haya un nodo, ya sea aquí o acá, y que intervenga alguna otra resistencia. Cuando ya tenemos al menos dos y se forma un nodo, entonces ahí sí aplica el principio de tierra virtual. Pero en este caso, como no hay ni una sola resistencia, no es necesario. Es más, esta resistencia que yo le dibujé aquí y que yo le dibujé acá, tampoco es necesaria. Yo simplemente quiero hacer la comparación de dos voltajes, lo armo así, tal como se ve ahí. Y obviamente ustedes ya saben, y ya lo explicamos el día de ayer, que esta resistencia, pues es la resistencia de carga, es el lugar a donde yo voy a ir a desechar aprovechar ese voltaje que está saliendo de ahí. Que en este caso sería un on-off, apagado, encendido. Aquí, por ejemplo, está en menos 15 volts. Bueno, pues entonces sería de 0 hacia abajo. Pero al final de cuentas son pulsos que suben y bajan dependiendo de cuánto valgan estos. Imagínense que tengo un voltaje fijo, una fuente de voltaje fijo ahí, y en el otro tengo un sensor. Y si este sensor cambia su nivel de voltaje, pues a veces dependiendo de lo que nos dé el sensor, pues va a encender algo o va a apagar algo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo pusimos en más menos 15, pero podríamos ponerlo en 15 y tierra, o 5. Vamos a ponerlo en 5 y tierra. Ahí. Vamos a ponerlo, que sean pulsos digitales, de 5, y que acá sea 0 volts, es decir, entre 5 volts y tierra. Voy a borrar todo lo que tengo ahí. Ajá. Entonces lo echamos a correr de nuevo. Y lo que vamos a ver es que cuando el negativo sea mayor, se va a ir a tierra, porque esa es la alimentación que tiene en la parte negativa. Ahí está. En este momento la salida, ¿dónde está? En tierra. ¿Ok? Esa es la que me interesa. Ahora, si yo le subo aquí el voltaje a 3.1, ¿a dónde se fue la salida? De inmediato se ve como la línea verde se pasó de estar abajo, de estar en tierra, a estar en 5 volts. Vean, voy a hacer otra vez. ¿Ya vieron? En cuanto detecta que la negativa es más baja, más alta, se va a tierra. En cuanto detecta que la positiva es más alta, se va a saturación positiva. Y así podríamos tener esa señal del sensor, que sería la de 3.05 volts, que está variando, y podría estar apagando, encendiendo una lámpara, un aire acondicionado, la iluminación de un estadio, de un edificio, lo que ustedes me digan. Si el control es, eh, si el control es de on-off, ese es un tipo de control on-off, encendido, apagado. No es ni proporcional, ni diferencial, ni integral, ni logarítmico, ni nada. Simplemente cuando llegas a cierto nivel te apagas, cuando llegas a cierto nivel te enciendes y listo. ¿Ok? Entonces, tiene mucha utilidad este circuito, aunque parece muy sencillo. Y es muy sencillo.
Lo importante es lo que hay aquí adentro. Y eso, pues ya lo sabemos nosotros, qué es lo que hay dentro del amplificador. Ese triangulito tan sencillo que se ve, pues sabemos que es lo suficientemente complejo como para realizar todas estas operaciones. Y ya vimos qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? No sé si les queda bien claro cómo utilizar el comparador. Ahora imagínense, por ejemplo, este comparador. Si en lugar de poner una fuente de directa, lo pongo con una fuente de alterna. Voy a cambiar alguna de estas fuentes. Vamos a poner, sí, esta. Vamos a quitarla. Y vamos a poner una fuente de alterna. Ahí, perdón. Y la vamos a poner de 10 volts, por ejemplo. Le doy doble clic, me voy a la configuración y le voy a poner 10 volts. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, ¿qué se imaginan que va a pasar? Tengo una fuente de referencia, este voltaje se le llama de referencia, el voltaje fijo de menos 3 volts. Y tengo una señal de 3 volts, pero no son menos. Tengo una señal alterna que va a estar haciendo esto. Y aquí vale 10 volts y acá vale menos 10 volts. ¿Qué creen que va a pasar? Lo va a recortar. Lo va a recortar. ¿Pero qué recorta? Acuérdense que lo que va a La, salir, como es un comparador, van a ser niveles de saturación positiva o niveles de saturación negativa. Que en este amplificador ahorita lo pusimos en 5 y 0. Más 5 y 0. Más 5 y tierra. Pues va a ir variando, ¿no? De 0 a 5. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Sí, va a estar variando de 0 a 5, pero ¿cuándo va a suceder? Cuando esta señal, si aquí ponemos la tierra, perdón, por la línea recta, si que esto fuera 0, cuando este sobrepase los 3 volts, ahí se va a ir a saturación positiva. Y cuando baje de nuevo, se va a ir a negativa, es decir, a tierra. Va a seguir haciendo esto, sí, y así. Vamos a verlo. Voy a poner esta punta de prueba. La voy a poner aquí para ver la señal de la alterna. Y en la salida voy a ver los pulsos cuadrados. Vamos a ver si sí. Fíjense cómo nada más metiéndole esa señal de alterna, pues voy a generar pulsos que van a ir subiendo y bajando. Ahí están. ¿Ya lo vieron? ¿Cuándo empieza a subir? ¿Cuándo se satura a nivel de... Acá no lo están viendo. no, de hecho se quedó en la anterior simulación. ¿En la que, perdón? En la anterior simulación. Sí, ¿verdad? Se quedó ahí. Yo ya lo estoy viendo acá. Les digo que está muy raro. Ya lo estoy viendo aquí bien. Bueno, bueno, se los voy a compartir por acá en la computadora. Aquí lo tengo también.
Aquí. ¿Ahí están viendo ya el simulador? Sí. Sí, perfecto. Entonces vamos a ponerle lo que ya le había puesto en la otra, en el iPad. Ahorita lo movemos. La fuente de AC. Dijimos que le vamos a poner de 10 volts. Y las puntas de prueba. Para asegurarme de que no tenga yo otra señal. No, ya no. Vamos a poner una punta aquí y la otra punta acá. Sí, lo que decíamos, cada vez que la onda senoidal sobrepase los 3 volts, ahí va a disparar la saturación positiva. Vamos a ver. Ahí. Vean, cuando sube de 3 volts, es decir, cuando esta señal, la positiva, sobrepasa los 3 volts que tengo en la negativa, pues ahí se va a saturación positiva, porque ya tengo 3.1, 4, 5, mayor que 3, se va a saturación positiva. Cuando esta señal senoidal baja de 3, se va a saturación negativa. Aquí habíamos dicho que íbamos a poner entre 0 y 5 volts. Vamos a hacerlo. Acuérdense que esos cambios que hice hace un momento estaban en el iPad. Aquí estoy ya en mi computadora. Ponemos 0 y listo. Ahora sí, si lo echamos a andar, pues los pulsos van a ser cuadrados entre 0 y 5 volts. Ahí se ve. Cada vez que sube de 3 volts, se dispara a la saturación positiva. Y cuando vuelve a bajar de 3 volts, se va a la saturación negativa, que en este caso es tierra, 0 volts. Y lo que hicimos fue generar una onda cuadrada de la misma frecuencia que la señal senoidal que tengo allá. Después, nosotros vamos a ver más adelante osciladores. Vamos a ver cómo podemos generar ondas cuadradas, cómo podemos generar ondas triangulares, cómo podemos generar ondas senoidales. Para que si ustedes en algún momento quisieran trabajar con una onda senoidal, pero no tienen a la mano un generador de funciones como los que tenemos en el laboratorio, pues entonces ustedes arman su oscilador, calculan la frecuencia a la que ustedes quieren, le ponen por ahí un potenciómetro para poder variar la frecuencia y ya tienen en su protoboard un generador de funciones que les sirve para hacer pruebas en sus circuitos, sin necesidad de tener el aparato en el laboratorio. ¿Sí? Y pues comprarse uno a veces no sale tan barato. Bueno, hacemos un oscilador, un oscilador de onda senoidal y listo. Nosotros podemos hacer casi lo que querramos, ¿no? Con la electrónica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta ahora sí sobre este circuito? Parece muy sencillo, Profe. pero vean cómo está de estudiarse, o sea, es bueno estudiarlo, nos va a traer bastantes beneficios. Yo ¿Ok? tengo una duda. ¿Qué pasa si se ponen dos fuentes de alterna? Dos fuentes de alternar, pues se van a estar comparando entre sí, punto a punto. Vamos a hacerlo. Es una buena pregunta. Vamos a hacerlo. Vamos a quitar esta y vamos a poner una de alterna. Ahí está. Vamos a ponerla, no sé, que a lo mejor son señales que no están en fase. Vamos a ponerla desfasada. Esta la voy a poner en, ¿les gusta qué? Unos 90 grados. 90 grados de fasada con respecto a la otra. Ahí. Entonces, una está en 90 grados, la otra está en 0 grados. ¿Qué quiere decir? Que una va a empezar como si fuera un seno y la otra va a empezar como si fuera un coseno. Y vamos a ver qué pasa.
Vamos a poner entonces una punta de prueba aquí para ver las dos señales de entrada. Voy a quitar esta y ahorita la ponemos. Vamos a ver nada más las dos señales de entrada para ver que es cierto lo que les estoy diciendo. Una es seno, la otra está corrida a 90 grados, la otra es un coseno. Y ahí está. Vamos a subirle un poco aquí la amplitud. Vamos a subírselo a 7 voltios. Ahí. Ahí se ve como una de las ondas es seno. Vamos a pensar que es esta. Ajá. Y la otra está recorrida, o está adelantada 90 grados. Aquí a la mitad. ¿Ok? Entonces, con esas dos, cuando las comparamos, pues se van a comparar punto a punto. Es decir, cada punto en el tiempo, van a ver, en este momento del tiempo, ¿cómo es este valor con respecto a este valor? En este momento del tiempo, ¿cómo es este valor con respecto a este valor? Y eso va a ir generando las diferentes saturaciones, ya sea positiva o negativa. Como este amplificador está alimentado a 0 y 5, pues va a estar subiendo y bajando entre 0 y 5, dependiendo de los valores instantáneos de cada una de estas ondas. Vamos a simular. Todo esto. Por ahí alguien estaba pidiendo entrar. Bueno, entonces vamos a simular. Ah, pero dijimos que íbamos a poner la punta de prueba. Ahora sí vamos a poner la punta de prueba de salida, que debe ser la que está haciendo pulsos cuadrados, dependiendo de cómo se estén comportando los valores instantáneos de cada una de esas ondas. ¿Y veanlo ahí está? Cada vez que una de ellas es más grande que la otra, se va a saturación positiva, o si es al contrario, se va a saturación negativa, que en este caso vale 0 volts. ¿Sí? Esa era su pregunta. ¿Quién fue por ahí? Yo, profe. ¿Sí? Hugo, nada más tengo una duda. ¿Por qué hay puntos donde no se ve exactamente, pues, recta, sino que se ve como con cierta inclinación? Ah, bueno, eso es efecto del simulador. Ah, ok. Nosotros, en la realidad, nosotros sabemos que los valores son tan instantáneos, tan sucede en un milisegundo y al siguiente ya está arriba, que eso es instantáneo, por eso le llamamos así, instantáneo, en milisegundos, en microsegundos puede ser, dependiendo de la frecuencia y de la velocidad de respuesta de los dispositivos. Cuando nosotros vemos eso en la realidad, cuando lo dibujamos, pues a veces por la capacidad de procesamiento o por la forma en que están diseñados los simuladores, pues vemos una cierta inclinación, pero sabemos que eso es una vertical pura. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Ok, también, si yo le hiciera un super zoom aquí, un zoom así enorme, al final de cuentas, sí se vería una cierta inclinación, pero muy leve. O sea, si yo hiciera un zoom en esta parte y lo pudiera ver así, así de grandote, y dijéramos que aquí es donde baja, sí, si esperáramos que bajara a este nivel, pues sí se vería una cierta inclinación. Que dice usted, ah, bueno, pues este tiempo, sí hay un cierto tiempo en que baja y tiene cierta pendiente. Bueno, sí, pero si esto estamos hablando de nanosegundos, picosegundos, dependiendo de la frecuencia. Para términos reales, esa es una vertical. O sea, para términos prácticos, pues. ¿Sí? Eso es vertical. Una pendiente con un tiempo de un nanosegundo es prácticamente una línea vertical. ¿Ok? Entonces, nosotros, aunque veamos esta inclinación en los simuladores, pues damos por entendido que para nosotros es una línea vertical. ¿Ok, Hugo? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Voy a borrar todo esto.
Bueno, entonces, el comparador ya quedó. Vámonos a la presentación y les voy a mostrar. El siguiente circuito, la siguiente configuración. ¿Ahí ya están viendo mi presentación? Sí. Ok. Bueno, aquí me había quedado, como estoy en la otra máquina, aquí me había quedado en el comparado, en el diferenciador. Ahorita lo cambio rápido. Voy rápido a hacer esto. Ya vimos el comparado. Ya sabemos que tenemos esas dos conclusiones. Si el voltaje en la entrada no inversora es mayor, se va a saturación positiva. Si el voltaje en la entrada inversora es mayor, se va a saturación negativa. Valga lo que valga, ¿eh? Para mí la saturación positiva o negativa no tienen que ser voltajes positivos y negativos. Puede ser positivo y tierra, puede ser tierra y negativo. Eso ya depende de lo que ustedes necesiten. Entonces, este es el comparador. Vámonos con el que sigue. El que sigue es el integrador. ¿Se acuerdan que era uno de los circuitos que yo les había dicho que no estaban en el programa oficial de la materia? Pero es importante ver que de todas esas operaciones que puede hacer el amplificador, pues una de ellas es la integración y otra de ellas va a ser el derivador, que es el que sigue, ¿no? Entonces vamos a integrar. Yo tengo una señal que a final de cuentas, como veíamos hace un rato, o puede ser, por ejemplo, un coseno, o puede ser, por ejemplo, un seno. Si yo tengo mi onda senoidal y quiero integrarla para después convertirla a otra cosa, pues entonces tengo que saber cómo hacerlo, ¿no? Para eso utilizamos este circuito. Este circuito, si se fijan, es como un inversor. ¿Cuál es la única diferencia con respecto a un inversor? El capacitor. Que tiene un capacitor en la retroalimentación. Esa es la gran diferencia. En lugar de tener RF y una R de entrada, tiene un capacitor de retroalimentación. Y eso hace que tengamos una integración de la señal que entra aquí. Vamos a tener integrada y, si queremos, amplificada también, ¿no? Ok, vamos a empezar con el análisis. Perdón. Entonces, vamos a hacer una ecuación de nodo en el B más, perdón, en el B menos. En el B menos, en este punto. Aquí. Vamos a hacer una ecuación de nodo aquí. ¿Qué pasa si hacemos una ecuación de nodo ahí? Vean que las tres corrientes están saliendo. Por lo tanto, tengo I de entrada, I in, más I en el capacitor, la corriente del capacitor, y la corriente que entra al amplificador, la cual ya sabemos que vale 0. Y todo esto sumado lo igualamos a 0. Después, vemos a qué equivale cada una de las corrientes en función de voltajes y resistencias, y vemos que la corriente de entrada es B menos B in sobre R. Todo esto de aquí. Esta corriente de por aquí. Luego, vemos que la corriente en el capacitor, y eso lo deben ustedes recordar de su curso de circuitos eléctricos, que la corriente en un capacitor es igual al valor de la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto que estamos poniendo aquí, la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje entre las terminales del capacitor con respecto al tiempo. Y luego más 0, porque la I menos, la I que entra al amplificador vale 0. Bueno, tenemos eso entonces ya. Luego, si empezamos a trabajar con los voltajes, bueno, pues tenemos la primera expresión, B menos B in entre R, no cambia. La que sí cambió fue la expresión del voltaje en las terminales del capacitor. ¿Cuál es el voltaje o la diferencia de potencial entre las terminales del capacitor? Bueno, pues es B menos, de este lado,
menos B0, de este lado, en las terminales del capacitor. Aquí. ¿Ok? Entonces ya por ahí vamos haciendo algunos cambios. Vamos a ver que como B menos por el principio, aquí fíjense, aquí sí hay nodo, aquí sí podemos hacer ecuación de nodo, por lo tanto sí aplica el principio de tierra virtual, que era lo que decíamos hace un ratito. Como B menos es igual a B más y B más vale 0, pues entonces B menos también vale 0. Por lo tanto puedo eliminar B menos de aquí y de acá, de los dos términos de esta ecuación. Entonces, pues el B menos se va, y me queda menos B sobre R, más el capacitor por la derivada de menos B0 con respecto al tiempo, y todo eso es igual a 0. Si seguimos, podemos cambiar este signo menos que tenemos aquí del menos B0 y ponerlo acá. Y ya tengo solamente la capacitancia por la derivada del voltaje. Es la misma ecuación de arriba, nada más cambiamos el signo. Después, yo puedo quitar, para quitar ese signo, pues paso todo el segundo término, lo paso del otro lado, sumando con el 0. Y me queda que menos B sobre R es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje de salida con respecto al tiempo. Ahora, como tengo involucrada una derivada, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que integrar. Integrar de ambos lados. Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, como la R o el menos 1 sobre R es un valor constante, quedaría fuera de la integral. Perdón, ¿qué hice? Me cambié, me equivoqué de tecla. Denme un segundito. Listo. Vamos, justo aquí. Decíamos que íbamos a integrar. Entonces, como integramos, el menos 1 sobre R es una constante, se queda fuera de la integral, e integramos el voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y del otro lado, como tengo una constante que es la capacitancia, hago la integral de la derivada. La integral de la derivada, pues es la misma variable, en este caso B0. Y ya tengo por ahí, vean cómo lo que queríamos saber es cómo va a salir la señal de salida. ¿Sí? Ya tengo B0. ¿Qué es lo que le sobra a B0? Pues le sobra la constante que está multiplicando, que es capacitancia. Entonces la pasamos del otro lado, dividiendo. Y esta sería la expresión para un circuito integrador que a la salida va a tener un factor constante que es el menos 1 sobre lo que valga R por C por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Esa es la formulita que al final tenemos para el voltaje de salida que obtenemos aquí. ¿Qué es lo que está entrando? Bin. Bueno, lo vamos a integrar multiplicado por 1 sobre RC negativo. ¿Por qué negativo? Vean este signo. ¿Por qué negativo? Porque el voltaje de entrada está entrando por la entrada inversora. Recuerden que al principio dijimos, es como un inversor, pero cambiamos esto, una resistencia por un capacitor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que al final de cuentas tenemos como un inversor, por eso el signo negativo, menos 1 sobre RC, por la integral del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Vamos a probarlo en el simulador. Profe, Sí, dígame. ¿y se puede hacer un amplificador integrador no inversor? Amplificador, integrador, no inversor. No. No, porque acuérdense que la configuración interna del amplificador operacional dijimos que la mayoría de las configuraciones, sí hacemos algunos con retroalimentación positiva, pero son muy especiales. La mayoría están diseñados para que se haga con retroalimentación negativa. Si queremos nosotros hacer una ganancia de esta señal ya integrada, tendríamos que meterlo a otro amplificador. A otro amplificador, por ejemplo, inversor. Como aquí sale negativa, si lo meto a otro inversor,
pues lo va a negar de nuevo y le quita el signo. Y en este inversor ya le podemos dar una cierta ganancia. ¿Sí? Pero directamente sobre el integrador, no. La configuración está así y no es posible hacerlo con retroalimentación positiva. ¿Ok? Entonces, si lo que usted quiere es quitarle el signo, lo que tendría que poner es en serie, es decir, en la salida, conectar un amplificador inversor y ahí sí darle la ganancia que usted quiere. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo en el simulador, a ver qué nos dice. Y vamos. Ahí están viendo el simulador ya, ¿verdad? Sí. Vamos al integrador, que es el que está por acá. Vean, ahí está el integrador. Tengo en la positiva tierra, entre tierra y la entrada negativa, tengo una fuente, en este caso es una fuente senoidal, y la resistencia y el capacitor. ¿Ok? Entonces voy a quitar las puntas de prueba de acá. Porque si no tendríamos señales ahí que no queremos. Y vamos a colocarle unas aquí. Una para que me muestre la señal de entrada y otra para que me muestre la señal ya integrada. ¿Ok? Aquí entra la señal original, aquí sale su integral. ¿Qué es lo que debe salir si es una señal senoidal? A ver. ¿Qué dice la teoría que debería salir? ¿Jóvenes? ¿Un coseno? ¿Perdón? ¿Un coseno? Sí, pero vean. La señal original es esta. Y luego es esta. Empieza aquí porque es un seno, esta que está acá empieza en la parte más alta porque es un coseno y empieza a irse, en lugar de irse hacia arriba, se va hacia abajo. ¿Por qué? Por el signo negativo. Entonces, realmente lo que estamos viendo pues está bien. Tengo la señal que es un seno, la salida es el coseno negativo. ¿Ok? Profe, para amplificar se modifica el capacitor o la resistencia y el capacitor. Lo que hacemos normalmente es mantener los capacitores fijos y si yo quisiera hacer una modificación, pues simplemente modifico las resistencias. Siempre es mucho más fácil en la práctica, en la realidad, siempre es mucho más fácil modificar una resistencia que un capacitor. Porque las resistencias hay de muchos, muchos, muchos valores que podríamos encontrar o podríamos poner un potenciómetro, una resistencia variable, para ver que podemos poner desde 0 hasta cierto valor que tenga la resistencia en ese potenciómetro. Lo podríamos hacer si gusta, mire. Podemos borrar esta resistencia y colocamos un potenciómetro. Un potenciómetro es como este. Es una resistencia variable. Entonces vamos a colocarlo. Voy a dar la vuelta. Vamos a colocarlo. Voy a quitar esta punta para que no me estorbe. Y voy a unir esta con esta. No, mejor primero con esta. Y esta, como no tengo otro lugar a donde mandarla, la voy a mandar aquí para que sea una simple resistencia variable. Entonces vamos a ponerla, está de 10K, vamos a dejarla ahí de 10K al 50%. Quiere decir que si le subo el porcentaje, aquí, está muy cerca, está tan cerca que no distingue.
Ahí. Aquí lo vamos a poder subir, el valor, al 50%, al 65%, al 30%. Vamos a ponerlo en 50 de inicio y vemos cómo está. Y durante la simulación podemos cambiarle el valor. Quite la señal de entrada, perdón. La de entrada entonces es la rosa y la de salida es la color y no color lila. Vean, la salida se ve muy pequeñita ahorita. ¿Por qué? Porque tiene un factor con una resistencia muy grande de 10K. Vamos a bajársela y eso tiene que ir subiendo. ¿Ya vieron? ¿Por qué va a subir? Porque pues, es 1 sobre R por C. Si la R es más grande, pues el valor que va a salir es más pequeño. Porque se está dividiendo entre un valor más grande. Entonces, vamos a ponerle... Voy a poner esta por acá. Luego el circuito queda tan pequeñito que se estorban unas cosas con otras y no podemos seleccionarlas. Aquí, ok, eso era lo que estábamos viendo. Lo tengo al 49%. Vamos a subirle la resistencia. ¿Qué pasa cuando le subo la resistencia? Se hace más pequeñito. ¿Por qué? Porque es una división entre esa resistencia más grande. Si lo bajo, se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque ahora la resistencia es más pequeña y al dividirse sobre esa resistencia pequeña, el valor es más grande. Es bastante sencillo eso. Ahí está. Entonces todo depende de esta resistencia. Sí puedo hacerla que crezca más o que crezca menos, pero si aún así, llevándola hacia un valor pues todavía más pequeñito, no sé, al 1%, no me es suficiente, lo que tendría que hacer es meterlo a otro amplificador, simplemente. O si quieren, pues también cambiar el valor del capacitor. El valor del capacitor se tendría que cambiar de un capacitor, quitarlo y poner otro, porque difícilmente encontramos capacitores variables, ¿no? A ver, ahí está. Vean, subí tanto la ganancia en este momento que ya lo saturé. Ya ven, aquí, ¿en cuánto estamos? En 12. Como por default el multisim alimenta 12 y menos 12, ya lo saturé. O sea, esto intentaría subir todavía más y bajar, y luego otra vez abajo, llegar por aquí y bajar más. Pero ya no puede. ¿Por qué? Porque la alimentación está en 12 y menos 12. Obviamente, yo podría seguir simulando y bajar, subir un poco la resistencia hasta ver que la señal se ve completa. Ven, aquí, yo puedo estar jugando. Bien, el cambio es tan brusco que no lo puedo hacer de esta forma. Vamos a hacerlo poco a poquito. Ahí ya se saturó. Ahí parece que todavía no. Un poquito menos. Por ahí, más o menos. Para que esté entre menos 10 y menos 10, más o menos. Todavía se ve la señal. Es bastante fiel a la forma de onda de entrada. Y ya la llevé a lo más que se puede amplificar, cambiando el valor de la resistencia. ¿Sí? Si esa resistencia y ese capacitor se pueden variar o se pueden modificar, como lo estamos haciendo, pues se puede hacer eso hasta que lo tengamos lo más grande posible. Si no me da lo que yo requiero, entonces sí ya tendríamos que amplificarlo con otro circuito, con otro amplificador inversor. ¿Ok? Entonces, ahí está el integrador. El derivador, ¿cómo creen que va a ser? ¿Cómo se imaginan que va a ser el derivador? Que el capacitor y la configuración va a estar en el MAS. No. Si hay un cambio con ¿Con un inductor? ¿Un qué, perdón? ¿Ya? ¿Con un inductor? No, tampoco. Se podría con un inductor. La mayoría de los circuitos en electrónica aplicada se pueden, cuando hablamos de frecuencias y de integración, de derivación, se pueden hacer con inductores también, ¿sí? Pero tener en la práctica
que de repente a mí me sale en un cálculo para poderlo armar. Una bobina de 200 milihenrios, para poder tener una bobina tan específica, es muy difícil. Porque necesitaría yo tener que mandarla a hacer, o hacerla yo, si es que lo sé hacer, calcular el calibre del cable, calcular el diámetro, calcular la separación entre vueltas del cable. Es un cálculo muy complejo. Por eso la mayoría de los circuitos prácticos, ya cuando los vamos a armar, regularmente los hacemos siempre con capacitancias y resistencias. Sabemos que se puede hacer con inductancias, pero prácticamente no es muy práctico, no es muy fácil tener las inductancias, y por lo tanto lo hacemos mejor solamente con capacitancias y resistencias. Fíjense, lo único que va a cambiar en el derivador, lo único que va a cambiar, quiero quitar esta punta, no, quiero quitar esta punta, no me deja. Bueno, lo único que va a cambiar es que el capacitor va a cambiar su lugar con la resistencia. Es decir, la resistencia va a estar aquí y el capacitor va a estar acá. Esa es la única diferencia con integrador y derivador. Vamos a verlo. Primero, no hay dudas aquí con el integrador. La señal que ustedes tengan, sea una señal coseno, una señal seno, una señal como sea, recorrida en frecuencia, lo que sea, lo que van a obtener a la salida es la integral de esa señal. Aquí pareciera que no hubo cambios, pero realmente sí los hubo. Teníamos un seno como entrada y lo que sale es un menos coseno. ¿Ok? Bueno, vámonos a la presentación. Ahí estamos ya en la presentación. Ya la parte del integrador ya quedó. Vamos a pasarnos al derivador. ¿Sí están viendo ahí mi presentación? Perdón que les esté preguntando, pero a veces que no está uno viendo lo que debería estar viendo, porque estamos viendo la otra pantalla todavía. ¿Sí vemos ahí la presentación ya? Sí, sí, Sí. Sí, Entonces vean, el derivador lo único que hizo fue intercambiar capacitor y resistencia. Exactamente lo mismo. Nada más cambiados. Este valor, este capacitor, lo cambiamos con este. Y entonces ya tenemos un derivador, más o menos lo mismo que acabamos de ver. Si entra una señal, a la salida voy a obtener su derivada. Vamos a ver cómo se vería esto en el análisis. Las ecuaciones. Ahí tenemos. En el nodo de B-, tenemos que sale IC, sale I menos, que es la que entra al amplificador, que es la que sabemos que vale 0, y sale la IR, la corriente en la resistencia. Las tres salen, por lo tanto las tres las sumamos, las tres sumadas valen 0. Y empezamos a ver cuánto vale cada corriente en relación a voltajes y resistencias, o en este caso al capacitor. Aquí lo que tenemos es la corriente en el capacitor, lo acabamos de ver hace un ratito, es el capacitor por la derivada del voltaje entre sus terminales. ¿Ok? Con respecto al tiempo. Más la corriente en la resistencia. La corriente en la resistencia es el V- menos el V0 sobre la resistencia de retroalimentación. V- menos V0 sobre R más I menos que vale 0. Eso ya lo sabíamos. Y entonces empezamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior, que separamos cuánto vale el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor vale V menos el Vin. V menos Vin. Esa es la diferencia de potencial en las terminales del capacitor. Y lo colocamos aquí.
Y este de acá se queda exactamente igual. Ahí no hubo cambio. Luego, como B menos es igual a B más y B más vale 0, pues B menos también vale 0 y lo quitamos de la ecuación. Todo lo donde esté B menos, esto vale 0 y esto vale 0. Por lo tanto, ya desaparecieron de la ecuación. Entonces me queda el capacitor por la derivada de menos Bin con respecto al tiempo, más menos B0 sobre R. Vamos a colocar los signos como deben ser. Nos quedaría menos el capacitor por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo, menos B0 sobre R. Ahí tengo todos negativos. ¿Qué puedo hacer? Puedo pasar el menos B0 sobre R del otro lado, le quito ya el signo negativo, y me queda menos capacitor por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y vean que lo que vamos a hacer es la derivada del voltaje de entrada, entonces ya casi lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me sobra? La R. La R que está dividiendo al voltaje de salida, la paso multiplicando al otro lado. Y me queda que el voltaje de salida es igual a menos, porque está entrando por la pata inversora. Acuérdense, el voltaje de entrada está entrando por aquí. Entonces, esto es como un inversor, pero al final de cuentas es un inversor derivado. Y es menos, esto aquí está el signo, RC, R por C, por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Esa es la señal de salida. Y entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que a la salida voy a obtener la derivada de lo que entre, multiplicada por un factor R por C, que ahí es donde podemos modificar, como ya vimos con un potenciómetro, podemos modificar la ganancia un poco. Entonces, ¿alguna pregunta aquí con respecto a eso? ¿Al derivador? Creo que una vez viendo el integrador ya se entiende muy fácilmente cómo es que sale el derivador. No puedo quitar esta punta. Ok. Ujú. Sin ninguna duda. Sí, dígame. No, digo que no hay ninguna duda. Ah, ok, Es que ok. estaba checando con Pensé el que anterior. sí, es que como casi no lo escuché muy bien. Ok, vamos a poner el derivador. Voy a poner las puntas de prueba, ahorita se los muestro. Entonces, vamos a... y acá. Ahí está el derivador. Lo pueden ver aquí. Ahí está. Entonces tengo el capacitor a la entrada, una señal senoidal de entrada y una señal de salida. Vamos a simularlo. La entrada es la de color morado y la color azul es la salida. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más grande. La de entrada es la moradita, es decir, la más pequeña. Y la de salida es la azul, la más grande. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entra un seno. ¿Y qué es lo que sale? ¿Qué sale? Si cuando tengo el seno lo tengo en 0, sale el máximo negativo. ¿Cuál es la derivada del seno? Jóvenes, El coseno. la derivada del seno es el coseno. ¿Negativo o sin el signo negativo? Y positivo, creo. Positivo, ok, correcto. ¿Por qué sale negativo aquí? Porque acá lo estamos metiendo por un inversor. Aquí, si esto fuera realmente la derivada del seno, que es el coseno, tendría que haber sido, si este seno empieza aquí, este debería estar saliendo
Ah, no, está bien así, pero tenemos el... Ah, no, la derivada del seno es menos coseno, ¿no? Porque por eso está saliendo aquí positivo. Vamos a suponer que estos son 0 grados. Sí, si yo tengo 0 grados, el seno es 0 y el coseno es 1. Ajá. Pero como aquí lo estamos invirtiendo, entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada del seno es el menos coseno. Como sea, al final de cuentas, lo que tenemos es la señal que entre, o sea, seno, coseno, o cualquier otra función. Si es una señal cuadrada, a lo mejor también nos puede sacar la derivada. ¿Cuál sería? Si yo meto una señal directa, ¿cuál sería su derivada? Si en lugar de esta fuente de alterna, que tiene una función en el tiempo, yo meto una fuente de DC, ¿cuál va a ser la salida? ¿Cómo es una señal de DC? Sería 0. Una señal de DC es una señal constante. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Pues 0, ¿no? Entonces, si ustedes colocasen una señal de DC aquí, pues a la salida van a tener un 0. Si no van a tener nada. Realmente, pues no sirve de nada hacer la derivada de una fuente de directa. Ya sabemos que va a ser 0. Se está pensando en que ustedes van a tener ocasiones en las que van a tener que derivar o integrar señales que se están moviendo en el tiempo, que son función del tiempo. Las señales de DC, como son constantes, pues su derivada es un 0. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a los últimos dos? Integrador, derivador, comparador, también, si quieren de una vez. Entonces, a ver quién me dice cuáles son las configuraciones que hemos visto hasta ahora. Todas. Todas las configuraciones. El inversor, no inversor, diferenciador, sumador. ¿Qué más? Seguidor unitario, Seguidor unitario. amplificador sumador, Ya lo dijeron. Comparador de El voltaje. comparador. Comparador. Pues los el integrador y el últimos, liberador. Integrador y derivador. Al menos tenemos 8. 8 configuraciones diferentes. Inversor, no inversor, seguidor unitario, sumador, restador, comparador, integrador y derivador. ¿Ok? Hasta ahí llevamos 7. Cada una de estas configuraciones van a servir para ciertas cosas. Y en combinación, cuando empezamos a combinarlas, pues pueden generar circuitos todavía más complejos. Cuando empezamos a poner un integrador y luego un derivador, cuando podemos poner, por ejemplo, un inversor y luego un comparador, o dos inversores y un comparador. Por ejemplo, si yo pongo dos inversores y un comparador, perdón, un diferencial, dos inversores y un diferencial, lo que estoy generando es un amplificador famosísimo que se le conoce como amplificador de instrumentación. Pues casi todos los instrumentos, los aparatos de medición o de detección de alguna variable, utilizan amplificadores de instrumentación. ¿Cómo se hacen? Con dos no inversores y un diferencial. En combinación, los tres. ¿Ok? Y entonces vamos empezando a hacer diferentes arreglos con las diferentes configuraciones y vamos obteniendo diferentes aplicaciones. O simplemente la solución de alguna ecuación. Por ejemplo, yo necesito que B, el voltaje total sea la suma de 3 veces el voltaje 1 más la derivada del voltaje 2 más la integral del voltaje 3. Pues pongo 3 circuitos y después las salidas las sumo. Y ya me da el voltaje total. Entonces podríamos jugar ahorita con eso para que ustedes estén más preparados. Los voy a mandar a sus equipos para que trabajen en esto. La media hora, digamos una media hora, y vemos los resultados en 10 minutos. Vamos a realizar esta ecuación. Por aquí la tengo. Ustedes lo van a hacer por equipos y lo van a simular. Pues para que se organicen de una vez. Voy a poner la ecuación acá. Estamos viendo el simulador, ¿verdad?
Sí, profe. Entonces les voy a escribir la ecuación aquí. B01 es igual a 3B1 con B1 igual a 1.5 volts de DC. B02 es igual a menos 5B2. Voy a poner acá con B2 igual a 0.5 volts de DC. Son fuentes de DC. Y B03 es igual a 15B3. B3 igual a 0.2 volts de DC. Lo que queremos es que armen los tres voltajes VO1, VO3. Los tres voltajes VO1, VO2 y VO3 por separado, ¿sí? No lo hagan en un mismo circuito, vamos a practicar. Lo vamos a hacer por separado. Y al final vamos a poner en un B total la suma de B01 más B02. 3. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. La suma. ¿Ok? Esta es la ecuación que queremos obtener. Estos tres por separado y ya las salidas de cada uno de ellos las sumamos en un sumador que me va a dar el voltaje total. Pero yo quiero voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, pero no negativo. Entonces necesitaría ponerle algo más a la salida. Vamos a hacerlo. Les voy a pedir, por favor, así rápidamente, que me ayuden colocando antes de su nombre el equipo al que pertenecen para que sea más fácil al momento de asignarlos. Vamos a hacerlo. Ayúdenme renombrando o sea, poniendo su nombre con el equipo al que pertenecen en la parte inicial. Sí, permíteme. Tres, cuatro, cinco, cuatro, A ver, uno, ¿cómo se cambia el nombre aquí? René. Aquí está. A ver, faltan algunos, por favor, pongan el número de equipo al que pertenecen antes de su nombre. Me faltan algunos, por ejemplo, Rodrigo, Oscar, Marcos, Joel, Alexia. Yo soy equipo 2 Pro, ¿Quién? ¿Quién es yo? Oscar. Oscar, equipo 2. Gracias. Listo. Rodrigo, ¿qué equipo es? ¿Cuál Rodrigo, profe? Ah, Rodrigo Serrano. Yo lo tengo por acá, si no, creo que no está, puede ser que no esté. No, aquí estoy, profe, es que solo mi micrófono está muteado. Ok. ¿En qué equipo está? Está en el Rodrigo. Creo que estoy en el En el 7, ya lo 7. encontré, Gracias. 7. Y en el 7 también está Joel. Alexia, Luis Alberto. Ok. En el 6, que nada más hay uno, me está rodando, Brian.
Alexia, Ya lo puse, estoy en el 4. 4. Perfecto. Y Marcos, 3. Bueno, parece que ya están todos. Vamos a ponerle que sean 20 minutos. Sí, son 10:30. Vamos a poner 20 minutos para que lo hagan. Está muy fácil. De hecho, tienen las ligas de lo que yo les mandé. Pueden copiar ahí los circuitos rápidamente. Y vamos a iniciarlos. Ya se pueden ir a sus equipos. Esta actividad la van a terminar en equipo y me la mandan así por equipo. ¿Tenemos que hacer la simulación, prof? La simulación, sí. Hacemos el Ok. dibujito para que sea más fácil, no hacerlo a mano, sino que lo hacemos directo en el simulador, ¿no? Ok, perfecto. Así ya ahí mismo Gracias. lo simulamos y listo. Ok, gracias. Vale. Entonces ya entren, por favor. Brian no está. ¿No se ha ido con su equipo? Sí, aquí estoy, profe. Ujú. Sí, sí. Solo que me había ido al baño y regresé. Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces vaya con su equipo, por favor. Sí. Vale. Hola, profe. Hola. Me cambié de equipo porque no estaba funcionando mi micrófono de la otra. Me podría mandar al 2, por Al favor? 2, claro, sí. Gracias. Listo, ya está. Puede ir. Gracias, profe. No, ¿de qué? Seis.
Sofía. Hola, profe, buenas. Hola, días. ¿se desconectó o no había entrado? El equipo 3, 3. Perfecto. por favor, sí. Listo. Gracias. No, ¿de qué? Listo. Bueno, vamos a revisar entonces. Decíamos, este es el trabajo de sus compañeros del equipo de 3, es la presentación de Luis Felipe. Tenemos punto 5 por 5 negativo. Quiere decir que es menos 5 por punto 5 igual a menos 2.5 volts. Correcto. Ese es el voltaje 2. El voltaje 1 era 3. 3 por B1, que era de 1.5. Ahí utilizamos un no inversor, lo cual está bien. No, este está mal. Acuérdense que en el no inversor tenemos en el negativo la retroalimentación. Aquí esta resistencia de entrada a tierra y la entrada de voltaje por aquí. Si quieren, se los pongo, se los muestro. ¿Sí? Eso está mal esto. Nada más chequen cómo debe ser. En el positivo entra el voltaje y en el negativo está la resistencia de entrada a tierra y la de retroalimentación entre la salida y el negativo. Esto de aquí está mal. Pero suponiendo que estuviera bien, vamos a suponer que está bien, no, sería 3 por B1. Sería la ganancia de 2 más 1, serían 3. Es decir, la relación de resistencia sería de 2K y 1K, por ejemplo. Y el más 1 serían 3. Y aquí ya tendríamos 3 por 1.5. Lo cual es igual a 4.5. 4.5 volts. Y el último era 15B3, es decir, la relación de resistencias debe ser de 14 más 1 de la fórmula, son 15, lo cual está bien. Fíjense, se me hace raro que uno sí esté bien y el otro no. No, de hecho lo acabo de corregir. Ah, ok. Ok. Bueno, este ya está bien. Sí. Con punto 2 por 15 me da 3 volts. Entonces, de aquí yo debo obtener 3 volts. Entonces son menos 2.5 más 4.5 son 2, más 3 son 5. Aquí, como es un inversor, el sumador me debería dar menos 5. Y a la salida de este me debe dar 5. Más 5. Aquí. Bueno, ya movió el dibujo con respecto a las anotaciones que hice. Perdón. Un poquito. Creo Ahí que estaría bien. ahí quedó. Ahí.
Entonces esto no está aquí. Este de acá, el último inversor, para cambiarle el signo. Entonces lo que debe salir al final son 5 volts positivos. Pero también hay algo interesante aquí. ¿Qué le falta a su compañero? ¿Quién nos dice qué le falta? Creo que faltaron las resistencias en los voltajes de entrada al Exactamente, sumador, los ¿no? voltajes, las resistencias en los voltajes que se están sumando. Es decir, aquí. Muy bien detectado. Resistencias. Ujú. Si quiere, meta la resistencia, nada más la inserta ahí sobre el cable y se conecta sola. Del mismo valor que la que tenga de retroalimentación. Sí, para que no tenga Sí, ningún para que no tenga ganancia. A ver, vamos a simularlo. Pareciera que ya está bien, ¿no? Solamente ponga la punta de prueba en la salida final. En la salida final dice 2.74. 2.74. O sea, pero eso es lo que tenía antes, ¿no? No, antes tenía 11. Ah, ya lo está simulando, sí, ya vi. Sí. Ya está simulado. Mm, Está raro, ¿no? está en A el ver, no ponga la inversor. punta, una punta aquí y otra punta acá. Sí. En la salida de cada uno. Perdón, aquí y aquí. En estos tres. Ujú. .25, 3 y 2.5. Ese de arriba, menos 2.5, está bien. Ujú. La segunda nos debería dar 4.5. ¿De cuánto es la relación de resistencias? Yo creo que están al revés las resistencias. La relación era de 1 a 2. Por eso, pero esta es la Es de retroalimentación. 1, Esa debería ser de 1 y esta de esa 2. de 2. Están al revés. 1, 2 y en ese caso igual. Parece que sí. De Sí. 28. No, sí está bien, ese es 28. No, ese estaba bien. 28 entre 2. Me debe dar .2, 3 más bien, 3 volts. Sí, 3. 2.99, está bien. Profe, ¿Cuánto nos da? podemos parar rápido ahí. Es que tengo una duda. Sí, claro. Usted nos estaba pidiendo que sacáramos el voltaje final. Por ejemplo, en el último no nos pedía que sacáramos un 15 de el voltaje punto 2 como fuente. Sí, .2. ¿De cuánto está? Está de Saca 3 volts. Está de .2, ¿no? Por eso, pero no teníamos que sacar 15 volts de ese OPAMP. No, dice 15 No, era- por B3. Era la ganancia. 15 por Ah, B3. ok, entonces entendí Y la mal. ganancia es de Nosotros lo que 14. hicimos- Esta relación es de 14 más 1 es 15. ok. Ya, ok, entonces usted nos dio la ganancia. Es que Claro, yo nuestro les di equipo 15 por B1. 15 por B1. Y Ok, les ya. dije que B1 valía .5 volts. Digo, .2 volts. Ya, ok, ya entendí, ¿Sí? profe. Yo pensé que nos estaba pidiendo que sacáramos ese 15 voltaje. volts en esa, no, no, no. Exacto. Cuando decimos 15 por B1 o 15 por B2 o 25, lo que sea, esa es la ganancia. Ok, ya, gracias. El factor de amplificación o el factor de multiplicación. ¿Vale? ¿Cuánto le da ahorita la salida aquí? Ya da de 4.99 de 5 4 puntos positivos. positivos. Ujú. Entonces quiere decir que ya quedó. Y Correcto. aquí está la simulación. simulación. Bueno, esa actividad por equipo, ya si quiere quite su pantalla, ya quedó. Sí. Gracias. Esa actividad por equipo tienen para arreglarla, lo que pudieran haber tenido mal, para arreglarla todo el día de hoy, me la mandan con el nombre de los que participaron, porque algunos faltaron. Profe, se la ¿Sí? subimos en un documento Y yo como les de subo Word. más tarde la actividad que es para el próximo lunes. ¿Está bien? ¿Lo vamos a subir en Canvas? No, me lo mandan por correo. Por correo es más fácil. Profe. Es más fácil para mí bajarlo del correo que estarlo metiendo a Canvas, luego bajarlo y demás. Sí. Por correo. Profe, ¿Vale? lo subimos como un documento de Word. Ya no les escucho, perdón.
Dice mi compañero si lo subimos como un documento de Word con capturas de Sí, pantalla. sí, tomen capturas de pantalla y lo van poniendo con su simulación. Como ustedes gusten, un PDF, un Word. El chiste es que se vea que están los circuitos y su simulación. Y solo un integrante del equipo, Bueno, ¿verdad? que uno ¿O lo todos? mande, sí, y ponga ahí quiénes son los participantes del equipo con eso. Va, gracias, profe. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Sí, está bien. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, Nos vemos. profe. Gracias, profe. Vale, bye.